créanme cuando les digo que si me hubieran contado esto hace 20 años, me habría reído en la cara del que me lo dijera. Yo era un muchacho simple, de esos que crecen con el sol pegándoles en la nuca y el ruido de los vendedores ambulantes en las mañanas. Mi vida era sencilla, pura vida, como decimos por ahí. Quería un buen trabajo, estabilidad, quizá ayudar a mi mamá. Nunca, jamás, pensé que mi camino me llevaría a 11 años de oscuridad, a 11 años de silencio blindado bajo miles de metros de roca. Yo tenía 24 años cuando firmé. No fue un reclutamiento normal. Yo estaba sirviendo en la infantería de marina, en una unidad de élite, y un día me llamaron a una oficina sin ventanas. Había un coronel, de esos que tienen más cicatrices que medallas, y un tipo de traje que parecía salido de una película gringa, con una maleta de cuero negro sobre el escritorio. El coronel no se anduvo con rodeos. Mendoza, me dijo, tenemos una oportunidad. Secreto máximo. Riesgo existencial. La paga es 10 veces lo que ganas ahora, y tu familia estará cubierta de por vida. Pero hay una regla de oro. Si dices sí, desapareces. Para el mundo ya no existes. Yo pregunté lo obvio. ¿Desaparecer? ¿De qué estamos hablando, mi coronel? El hombre de traje, que no había pestañeado, abrió la maleta. No había dinero. Había un montón de papeles y una sola fotografía. Era borrosa, granulada, pero se veía un objeto, un artefacto, que no tenía sentido. Parecía hecho de obsidiana pulida y luz verde. Estamos hablando de proteger la verdad, soldado, dijo el de traje con una voz seca y aburrida, como si estuviera pidiendo un café. Una verdad que la humanidad, tal como la conocemos, no puede manejar. Su misión será la seguridad y el mantenimiento en una instalación autónoma. No verá el sol por mucho, mucho tiempo. ¿Acepta? Miren, yo era joven, el dinero era tentador, pero lo que más me jaló fue la palabra verdad. La adrenalina de estar en el centro de algo que cambiaba el mundo, aunque nadie lo supiera. Firmé mi vida, mi sol, mis recuerdos, todo. A las 72 horas, ya estaba en un avión militar, vendado y encapuchado. Sentí que viajamos por horas, luego me metieron en un vehículo que olía a combustible diésel y tierra mojada. El aire se hizo más frío, la presión en mis oídos insoportable. Íbamos bajando, no kilómetros, sino miles de metros. Cuando me quitaron la venda, la primera cosa que me golpeó no fue la luz. Era una luz fluorescente blanca y fría, sino el silencio. Un silencio pesado, amortiguado, roto solo por el zumbido constante de los ventiladores gigantes y el golpeteo rítmico de alguna maquinaria hidráulica. Estábamos en la base Tlaloc. Le pusieron ese nombre en honor al dios de la lluvia azteca. Supongo que porque era el único lugar en la tierra donde nunca llovería. Era una ciudad subterránea, no un búnker, sino una metrópolis tallada en la roca viva. Túneles y más túneles, reforzados con titanio y concreto, que se extendían en todas direcciones. El aire era filtrado, denso y olía ligeramente a ozono y metal. Mi vida se convirtió en un patrón rígido de 12 horas de trabajo, 4 de descanso obligatorio, en celdas, no cuartos, y 8 para tareas personales y entrenamiento. La disciplina era draconiana. Una palabra fuera de lugar sobre lo que hacíamos, o incluso sobre dónde estábamos, significaba la desaparición inmediata. Y aquí abajo, la desaparición era muy, muy real. Los primeros años fueron de adaptación y, francamente, de terror psicológico. La falta de cielo te come el alma. Al principio, intentaba recordar el color azul, pero después de 2 años, ya solo recordaba el azul en las pantallas de las computadoras. Mi trabajo era el mantenimiento de los sistemas de soporte vital y la seguridad perimetral de los sectores de alta contención. Al principio, esos sectores estaban vacíos. Los llamábamos las bodegas frías. Se sentía la energía, pero no había nada visible, solo puertas de seguridad de 20 toneladas y carteles de acceso restringido, nivel 5. Pasaron 8 años así, 8 años de monotonía infernal. Yo era un fantasma vestido de uniforme, Rico Mendoza, el soldado que había cambiado el sol por un cheque de pago. Vi a compañeros caer, no por combate, sino por la soledad. La locura era un virus que se transmitía en el comedor. Había un código no escrito. Nunca preguntes por qué vinimos.
y nunca preguntes qué hay detrás de las puertas grandes. Pero la rutina se rompió en mi 9º año. Un día recibimos una alerta de nivel 5. No era un simulacro. Toda la base entró en confinamiento. Las sirenas no sonaban. No había pánico visible. Solo un cambio en el tono del zumbido eléctrico. De repente había gente nueva. Científicos con batas blancas que nunca habíamos visto. Hablando idiomas que no reconocíamos. No inglés, no ruso. Algo que sonaba como un cruce entre el latín y un chasquido. Y luego los objetos empezaron a llegar. No eran naves espaciales como en las películas. Eran contenedores. Gigantescos cubos metálicos, traídos por túneles secundarios que nadie conocía. Y de esos contenedores sacaron a los huéspedes. Esa fue la primera vez que entendí realmente dónde estaba metido. La base Tlaloc no era una fortaleza militar. Era una prisión, o, peor aún, un zoológico. Los huéspedes, como los llamaban los científicos, no se parecían en nada a los clichés de Hollywood. No eran grises pequeños y cabezones. Eran altos, delgados hasta lo imposible, con una piel que cambiaba de color según la luz, pasando del azul profundo al plateado iridiscente. Sus ojos eran grandes, sí, pero parecían hechos de cuarzo pulido, sin pupilas visibles. Eran bellos de una manera terrible, antinatural. Mi función cambió drásticamente. Fui asignado al equipo de seguridad de aproximación para el sector Gamma, el área de comunicación y estudio. Mi trabajo era vigilar a los científicos mientras interactuaban con uno de los huéspedes más importantes, al que internamente llamábamos el consejero. El consejero era distinto a los demás. No se movía con la misma urgencia nerviosa. Parecía poseer una calma inmensa, casi como si estuviera aburrido con la gravedad y el tiempo. Él fue el primero que habló con nosotros, o al menos el primero que se molestó en usar tecnología que pudiéramos entender. Usaba un dispositivo pequeño que flotaba cerca de su garganta, que traducía sus pensamientos o su lenguaje en un español impecable, aunque mecánico. Mi nombre es Silos, dijo la máquina de su garganta la primera vez que lo escuché. La voz era calmada, sin emociones, pero la elección del idioma me hizo temblar. ¿Por qué español? ¿Por qué no inglés? El idioma de la potencia militar que presumiblemente manejaba esta base. Me enteré de que Silos no era un prisionero, al menos no en el sentido tradicional. Era un colaborador, un emisario de una civilización que, según los papeles secretos que tuve que firmar para mi nuevo nivel de acceso, había estado observando la Tierra durante milenios. Los científicos estaban en éxtasis, bombardeándolo con preguntas sobre física, historia, viajes interestelares. Silos respondía con una paciencia infinita, como un maestro de primaria explicando la tabla del 2. Pero yo estaba allí solo para la seguridad. Me paraba en la esquina de la sala de contención, con mi rifle en la mano, mi rostro una máscara de aburrimiento profesional. 11 años de disciplina me habían enseñado a no reaccionar, a ser una pared. Fue en mi 11º año, a solo 2 meses de cumplir mi contrato original y entrar en la fase de retiro y reubicación, que probablemente significaba una isla secreta o una bala en la cabeza. Yo no me hacía ilusiones. Cuando Silos se fijó en mí, era medianoche. La sala de comunicación estaba vacía, salvo por mí y por Silos, que estaba de pie, inmóvil, frente a un panel de control lleno de símbolos que ardían con luz violeta. Los científicos se habían ido a dormir. Mi turno terminaba en media hora. «Soldado Mendoza», dijo su dispositivo flotante. Me sobresalté. Nunca me había llamado por mi nombre, ni había roto el protocolo de hablar solo con los científicos. «Señor Silos», respondí, manteniendo la formalidad. «Estoy aquí por seguridad. Si necesita algo, debo llamar al personal de enlace». Silos giró su cabeza lentamente. Sus ojos de cuarzo me perforaron. No sentí maldad, pero sentí un peso, una antigüedad insoportable en su mirada. «No necesito nada que estos humanos puedan proporcionar, Ricardo. Solo necesito hablar. Y usted es el único que está lo suficientemente aburrido como para escuchar». El uso de mi nombre de pila, el tono que indicaba que me había estado observando durante meses, me desarmó por completo. Bajé un poco el rifle, pero seguí firme. «Soy un guardia, señor. No soy un científico». «Lo sé. Por eso es usted más apto para entender lo que voy a decirle. Los científicos solo ven ecuaciones.
Usted ve la consecuencia. Hizo una pausa que se sintió eterna, el zumbido de la ventilación llenando el vacío. Ricardo, ¿cree usted en el juicio final? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo había crecido en una cultura católica ferviente. El juicio final, el día del ajuste de cuentas, era algo que mi abuela me había metido en la cabeza junto con el arroz y los frijoles. Es una creencia religiosa, señor, tartamudeé. Silos dio un paso hacia mí. Era alto. Tenía que inclinar la cabeza para mirarlo. No es una creencia, Ricardo. Es un evento programado. Y su especie lo ha confundido con la moralidad. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la base. Esto ya no era un debate científico sobre agujeros de gusano. Esto era personal. ¿Qué quiere decir con programado?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Silos levantó una mano larga y delgada, con 3 dedos articulados, que terminaban en puntas delicadas. Señaló el techo de concreto, el techo de roca, la montaña entera que nos cubría. Ustedes, los humanos, viven en una burbuja de ruido. Creen que el universo es vasto y vacío, lleno de posibilidades. No lo es. Es una máquina finita, y todo lo que existe opera bajo reglas estrictas que ustedes ni siquiera pueden conceptualizar. Me explicó que el universo era como un inmenor programa de cómputo, y que había ciclos. Ciclos de creación, de maduración y de depuración. Cada civilización alcanza un punto de umbral, continuó Silos, su voz traducida siendo monótona pero escalofriante. Es el momento en que una especie obtiene la capacidad tecnológica para autodestruirse a sí misma, y peor aún, para dañar la estructura fundamental del programa. El planeta Tierra, su hogar, ha alcanzado ese umbral. Yo estaba paralizado. Mi entrenamiento de 11 años me gritaba que reportara esta conversación, que activara la alerta. Pero la parte más primitiva de mi cerebro, la que anhelaba la verdad que me había traído hasta aquí, me obligaba a escuchar. ¿Y qué pasa cuando alcanzamos ese umbral, Silos? El sistema operativo realiza una evaluación, una auditoría, y si la especie auditada representa una amenaza de corrupción para el sistema, se ejecuta el protocolo de limpieza. Eso es lo que ustedes llaman el juicio final. Me explicó que su civilización, los silosianos, no eran dioses ni demonios. Eran algo mucho más triste, administradores. Habían sido designados, junto con otras especies, para intentar guiar a las civilizaciones jóvenes, como la nuestra, para que pudieran pasar el umbral sin colapsar. Hemos fallado con ustedes, Ricardo, susurró el traductor. Hemos intervenido mínimamente durante milenios, intentando empujarlos hacia la cooperación, hacia la paz. Pero la agresión y la estupidez colectiva son características demasiado arraigadas en su código genético. Están quemando su casa y están a punto de incendiar la biblioteca cósmica con ella. Me quedé pensando en las guerras, en la contaminación, en la basura nuclear que ocultábamos en otros niveles de la base Tlaloc. Tenía sentido. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Una invasión? ¿Un meteorito?, pregunté, mi mano apretando el cañón del rifle. Silos se rió, aunque el sonido era más bien un graznido seco y metálico. Invasión, qué concepto tan primitivo. ¿Para qué querríamos su planeta? Ya lo están destruyendo ustedes mismos. No, el juicio no es un castigo, es una corrección del sistema. Y es inminente. Se acercó aún más, y por primera vez sentí el calor de su cuerpo. Un calor que no era biológico, sino energético. El juicio final, Ricardo, no vendrá de afuera, vendrá de adentro. El programa está diseñado para que la especie se elimine a sí misma, usando sus propias debilidades como arma. Se manifestará como un colapso total de la realidad social y física que conocen. No quedará ni una piedra sobre otra, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. En ese momento, 11 años de disciplina militar se rompieron. La verdad, la maldita verdad que había buscado, era mucho peor que cualquier monstruo alienígena que pudiera imaginar. No era que el mundo estuviera en peligro, era que el mundo ya estaba condenado, y nosotros éramos la causa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que el ruido alertaría a toda la base. ¿Cuándo?, logré preguntar.
¿Cuándo es ese evento? Silos se enderezó, y la expresión de sus ojos de cuarzo pareció cambiar, como si un cálculo final se hubiera completado. El tiempo es difícil de traducir, Ricardo, pero en sus términos terrestres, la cuenta regresiva ya ha terminado. Ustedes están viviendo en los minutos de prórroga. Los administradores han activado el protocolo de reubicación de datos. ¿Reubicación de datos? ¿Qué datos? Ustedes, las almas, lo que los humanos llaman la esencia. El sistema no permite la pérdida total de información valiosa. Los individuos que posean la mínima integridad necesaria serán extraídos del colapso. Los demás simplemente se disolverán con el error del programa. Y su base, Tlaloc, es uno de los puntos designados para esta extracción. Me di cuenta de lo que estaba diciendo. La base Tlaloc no era un escondite, era un arca. Y yo, que había pasado 11 años bajo tierra, trabajando como un perro por dinero, podría ser uno de los elegidos, ¿o no? ¿Y cómo saben quién tiene esa integridad?, pregunté con un nudo en la garganta. Silos miró a la derecha, hacia el equipo de monitoreo que grababa cada micromovimiento en la base. El sistema lo sabe, y si usted está aquí, Ricardo, significa que la probabilidad de que usted sea compatible es alta, pero no es perfecta. Y entonces, Silos hizo algo que me hizo entrar en pánico de verdad. No fue una amenaza. Fue un acto de pura compasión, o quizás de manipulación. Señaló la puerta blindada y luego el techo. Si usted es compatible, será salvado. Pero si no lo es, morirá aquí, bajo toneladas de roca, sabiendo la verdad. Tiene una última oportunidad de aumentar su compatibilidad, Ricardo. Salga. Vuelva a la superficie. Vea la decadencia de su mundo con sus propios ojos y decida si quiere ser parte del error o de la corrección. Y con eso, mi vida de soldado de élite, mi juramento de silencio, mi estabilidad, todo se vino abajo. El extraterrestre, el ser de otro mundo, me estaba diciendo que la única forma de salvar mi alma era desertar. Yo, Ricardo Mendoza, el hombre de la infantería de marina, el fantasma de Tlaloc, tenía que elegir entre morir cumpliendo órdenes en un búnker condenado o arriesgarlo todo por una pizca de esperanza en un mundo que ya se estaba cayendo a pedazos. El pánico me invadió. Era un pánico frío, calculado. Si intentaba salir, me dispararían mis propios compañeros. Pero si me quedaba, la roca se convertiría en mi tumba. Y lo peor de todo, yo sabía por qué. Me quedé allí, solo, en la sala de contención, con el zumbido de la base sonando como una alarma de muerte. 11 años de servicio, desmantelados por una conversación sobre el juicio final y una recomendación de un extraterrestre para que me fuera a casa. Tenía que salir. Tenía que ver el sol una última vez, aunque fuera para morir bajo él. La única pregunta que me torturaba era: ¿qué tan lejos había avanzado el colapso en los 11 años que estuve bajo tierra? ¿Y cómo diablos iba a escapar de la base más segura del planeta? Una base diseñada para contener lo que estaba a punto de suceder. 11 años de disciplina militar son una cosa, pero la verdad desnuda de que el universo es una hoja de cálculo y tu vida es un error de programación, eso te arranca el alma de cuajo. El pánico que sentí no fue el de un soldado enfrentando una emboscada. Fue el pánico de un niño que se da cuenta de que su casa está ardiendo y que nadie viene a apagar el fuego. Pero el miedo, después de 11 años en Tlaloc, se transforma en energía fría. Silos me había dado la respuesta. El mundo se acababa, y mi única esperanza era desertar. Me quedé inmóvil por un minuto entero, después de que Silos se retiró a su rincón. El zumbido constante de la base, ese sonido que había sido la banda sonora de mi vida adulta, ahora me sonaba a cuenta regresiva. Tenía que actuar rápido. Mi turno terminaba en 20 minutos, y el cambio de guardia sería mi perdición si no estaba fuera del sector gamma. Mi plan fue simple, brutal y basado en el conocimiento íntimo de la base. 11 años haciendo mantenimiento me habían enseñado que la seguridad más estricta siempre falla en los puntos más antiguos, en los túneles que nadie usa. Lo primero fue el engaño. Usando mi terminal de seguridad, introduje un bucle en el registro de video de mi puesto. Durante los próximos 40 minutos,
Parecería que yo seguía de pie en la esquina, como un buen soldado. Luego, la mochila. Siempre llevábamos un kit de supervivencia básico, raciones secas, linterna táctica, cuchillo y un pequeño comunicador encriptado, totalmente inútil en la superficie, pero abajo servía para coordinar en caso de emergencia. Lo metí todo en mi bolsa de faena. Me moví. No corrí, porque correr era admitir culpa. Caminé con la calma de un hombre que va por un café, pero mi mente iba a la velocidad de la luz. Crucé el sector Gamma y me dirigí al sector Delta, el área de geología, la más antigua y menos monitoreada de Tlaloc. El aire en Delta era diferente. Olía a roca húmeda y a ozono. Este sector había sido construido para estudiar la composición de la corteza terrestre, no para contener secretos. Aquí estaban los viejos pozos de perforación, sellados desde hacía décadas. Llegué a la compuerta 7A. Era una puerta de acero macizo, marcada con un cartel de acceso restringido, peligro geológico. Por dentro, yo sabía que conducía a un eje de ventilación abandonado que subía casi 5 kilómetros. Tuve suerte. El sensor de presión de la 7A estaba mal calibrado. Un simple golpe con la culata de mi rifle en el punto exacto lo haría reportar un cierre hermético, aunque estuviera abierta. Activé los comandos de anulación de emergencia. El panel parpadeó en rojo y un pitido sordo resonó en el túnel. ¡Mierda! Escuché voces acercándose. Era una patrulla, seguro. Tuve que tomar una decisión en un segundo. La puerta empezó a abrirse con un gruñido hidráulico lento. Me deslicé por la rendija tan pronto como el espacio lo permitió, rodando hacia el túnel oscuro. En el instante en que mi cuerpo cruzó el umbral, golpeé el sensor de presión con el rifle. El sistema se recalibró y la puerta se cerró con un clang ensordecedor, justo cuando escuché a mis excompañeros gritar: ¡Alto! ¡Identifíquese! Me quedé en la oscuridad, pegado a la pared fría, conteniendo la respiración. Podía escuchar el eco de sus voces a través del acero. Estaban revisando el panel, notando el error del sensor. «Es solo un fallo en el sistema viejo, sargento», escuché decir a uno. «La puerta está sellada». «Revisen el registro de acceso, carajo», ordenó el sargento. Si revisaban el registro, verían que la puerta no se había abierto en 20 años. Pero mi movimiento había sido tan rápido que tal vez lo achacarían a una fluctuación energética. Esperé 5 minutos que se sintieron como la eternidad. Cuando sus pasos se alejaron, me permití respirar. Estaba dentro. Estaba en la vena de la montaña. El túnel de ventilación era estrecho y vertical. No había escaleras, solo una serie de peldaños metálicos oxidados y cables de acero viejos que subían hacia la oscuridad. Empecé el ascenso. 5 kilómetros de roca sobre mi cabeza. Las horas que siguieron fueron una pesadilla física. Trepar con mi uniforme y equipo, en un ambiente donde el aire se enrarecía lentamente, era agotador. Mi cuerpo, acostumbrado a la atmósfera controlada de Tlaloc, protestaba. Mientras subía, mi mente no paraba de procesar lo que Silos me había dicho. No era solo la idea del fin del mundo lo que me aterraba, sino la idea de la integridad. ¿Qué era eso? ¿Bondad? ¿Sacrificio? Yo solo había sido un hombre que buscaba estabilidad y dinero. En el kilómetro 3, encontré el primer obstáculo real. Un colapso parcial de la roca, sellando el pozo. Era una pared de escombros. Tuve que usar mi pequeña pala táctica y mis manos desnudas para cavar un agujero lo suficientemente grande para pasar. Me tomó 2 horas de esfuerzo desesperado. La adrenalina me mantenía en marcha, pero el tiempo se agotaba. Finalmente, después de lo que debieron ser unas 12 horas de ascenso infernal, llegué al final del túnel. Había una escotilla de mantenimiento, sellada con soldadura y cubierta de tierra. Era la salida original de la base, usada solo durante la construcción, y luego enterrada. Usé el cuchillo para raspar la tierra alrededor de la escotilla. Luego, con mi kit de herramientas, empecé a trabajar en la soldadura oxidada. El ruido era insoportable, pero aquí, a casi nada de la superficie, el sonido se dispersaba. Cuando logré forzar la escotilla, no la abrí inmediatamente. Me detuve. 11 años. 11 años sin ver el cielo, sin sentir el viento. Empujé la escotilla. El metal gimió. Y entonces lo sentí. El aire.
No era el aire filtrado y frío de Tlaloc. Era un aire cálido, denso, cargado con el olor de la tierra, de la humedad, de las hojas podridas. Y sobre todo, olía a libertad. Salí del agujero como un topo. Me arrastré fuera, la tierra mojada rozando mi rostro, y me quedé tumbado sobre la hierba. Estaba oscuro. Era noche cerrada. Levanté la cabeza y miré hacia arriba. El cielo. Era negro, sí, pero lleno de estrellas. Estrellas que no eran píxeles en una pantalla. Eran reales, titilantes, frías. Lloré. Lloré de alivio, de terror, de dolor. Me levanté, sintiéndome como un recién nacido. Estaba en lo profundo de una zona montañosa, en algún lugar de Latinoamérica que nunca me revelaron. El terreno era escarpado, cubierto de selva baja. Comencé a caminar. Tenía que encontrar un asentamiento humano. Tenía que ver cómo había avanzado el colapso que Silos me había descrito. Caminé durante horas, siguiendo el curso de un arroyo. Al amanecer, llegué a lo que parecía ser una carretera pavimentada, aunque estaba cubierta de maleza y grietas. Y entonces, vi la primera señal. No fue lo que esperaba. No había cráteres, ni ruinas humeantes de edificios bombardeados. Había un auto, un viejo sedán, detenido en medio del camino, con las luces apagadas. Parecía que el conductor simplemente se había detenido y se había ido. Seguí avanzando, mi rifle listo, aunque no sabía a qué dispararle. Llegué a un pueblo pequeño, un pueblo que, en mis recuerdos de hace 11 años, habría estado lleno de vida, de música, de niños gritando. El silencio me golpeó. No era el silencio amortiguado de Tlaloc, era un silencio absoluto. Las casas estaban intactas, las puertas abiertas. Encontré una panadería. La puerta de vidrio estaba abierta. Entré. El olor a levadura y azúcar estaba mezclado con un hedor rancio. En el mostrador había cestos llenos de pan duro, petrificado. La caja registradora estaba abierta, con billetes esparcidos. Nadie se había molestado en robar el dinero. No había signos de violencia. No había cuerpos. Era como si la vida se hubiera detenido, no por una catástrofe explosiva, sino por un interruptor. Silos lo había dicho, colapso total de la realidad social y física. Fui a la plaza central. Los columpios del parque estaban inmóviles, las bancas de hierro forjado, oxidadas. Lo más inquietante era la vegetación. La naturaleza estaba reclamando el lugar a una velocidad antinatural. En 11 años, la selva había devorado las carreteras y trepado por las fachadas de las casas. El juicio final no era la guerra de los mundos, era la gran desconexión. La humanidad había perdido la voluntad de seguir siendo humana. Me senté en el borde de la fuente seca. La desesperación me invadió de nuevo. ¿Para esto había escapado? ¿Para ser el último hombre en la tierra, rodeado de fantasmas? Pero recordé las palabras de Silos. La integridad. Necesitaba encontrar algo que justificara mi extracción. Algo que probara que yo no era solo un error en el programa. Decidí ir a casa, mi antigua casa, a cientos de kilómetros de distancia, pero era el único lugar que quedaba en mi memoria que no olía a metal subterráneo. Pasé los siguientes días moviéndome por las carreteras abandonadas. Usé autos que encontré con las llaves puestas, robando combustible de tanques abandonados. La sensación de conducir de nuevo, de ver el horizonte, era embriagadora y aterradora a la vez. El mundo exterior era un testimonio silencioso de la profecía de Silos. Las grandes ciudades eran mausoleos de concreto. Los aeropuertos estaban llenos de aviones inmovilizados, con las puertas abiertas. La gente simplemente se había ido, o se había sentado a esperar el fin sin luchar. Finalmente, llegué a mi ciudad natal. Era un caos verde y marrón, pero aún reconocible. Conduje hasta el barrio de mi madre. La casa estaba allí, pequeña, con la pintura descascarada. El jardín, que mi mamá mantenía impecable, era una maraña de malas hierbas gigantes. Entré por la puerta trasera, que estaba abierta. El interior olía a polvo y a tiempo detenido. En la mesa de la cocina había un tazón a medio lavar y un calendario de pared, detenido en la fecha en que yo había desaparecido, hace 11 años. Mi madre nunca había quitado esa hoja. Busqué en el cuarto principal. No había nadie. Mi madre, si había sobrevivido, se había ido.
Me senté en su cama, sintiendo el colchón hundirse bajo mi peso. La base Tlaloc, con toda su tecnología y secretos, de repente se sentía infinitamente lejos. ¿Qué podía hacer yo aquí? ¿Llorar por un mundo que ya no existía? Mi mirada se posó en un pequeño altar que mi madre siempre había mantenido. Una figura de la Virgen de Guadalupe, de yeso barato, con un rosario colgando. Era un recuerdo de mi abuela. La tomé en mis manos. Era un objeto simple, lleno de fe, de tradición, de ese pegamento social que Silos decía que habíamos perdido. En ese momento, la desesperación se disolvió y fue reemplazada por una calma extraña. Yo había pasado 11 años protegiendo secretos de un futuro que nunca iba a llegar. Ahora, estaba aquí, solo, con un recuerdo de mi pasado. Había elegido la verdad sobre la seguridad, la conexión sobre la obediencia. Yo era un error de programa, sí, pero tal vez era un error valioso. Apreté la pequeña figura de yeso contra mi pecho. Si iba a morir, moriría aquí, en mi casa, sintiendo el aire libre. Y entonces sucedió. No fue un terremoto, fue un sonido, el mismo zumbido bajo, rítmico, que había escuchado en Tlaloc, amplificado 1000 millones de veces, resonando desde el cielo. La luz del sol, que entraba por la ventana, se puso extrañamente amarilla, luego violeta. El aire se hizo eléctrico, y sentí un hormigueo doloroso en mi piel, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo escaneada. Miré la figura de la Virgen en mis manos. La estatuilla no se estaba desintegrando, estaba brillando. Una voz, no a través de un traductor, sino directamente en mi cabeza, resonó. Era la voz de Silos, pero ahora era mucho más que eso. Era un coro de millones de voces, una conciencia colectiva. Ricardo Mendoza, soldado. Error de programa 70734. Umbral de integridad alcanzado. Compatible. El techo de la casa desapareció. Las paredes se desdibujaron. No se cayeron. Simplemente se volvieron transparentes, como si la realidad se estuviera volviendo papel mojado. Me levanté, flotando. No me movía por mis propios medios, sino que era arrastrado por una fuerza suave, ascendente. Miré hacia abajo y vi la tierra, mi ciudad, mi barrio. Ya no era un mapa físico. Parecía una imagen de televisión mal sintonizada, cubierta de estática y colores distorsionados. El programa se estaba borrando, y luego vi la base Tlaloc. A miles de kilómetros de distancia, pero visible de repente. Era un punto oscuro en la estática, y de ese punto vi pequeños filamentos de luz emerger, disparándose hacia el cielo. Eran mis compañeros, los que habían sido juzgados compatibles. Ellos también estaban siendo extraídos. Tlaloc no era un refugio, era una trampa para los incompatibles y una sala de espera para los que habían pasado la auditoría. Ascendí más rápido, dejando atrás la atmósfera. El miedo se había ido por completo, reemplazado por una sensación de asombro que no tenía cabida en el vocabulario humano. Me encontré en un espacio que no era el vacío, sino una inmensa red de luz, llena de seres como Silos y de otros que ni siquiera podía empezar a describir. Silos apareció a mi lado, su forma plateada y etérea. Lo lograste, Ricardo. Elegiste la verdad sobre la obediencia. Elegiste el corazón sobre la regla. Esa es la integridad que buscamos. ¿A qué va a pasar ahora?, pregunté, mi voz sonando extraña en este nuevo espacio. Silos miró hacia la tierra, que ahora era solo un punto de luz moribundo. El programa se reinicia, el sistema se limpia, y tú, Ricardo Mendoza, ya no serás un soldado. Serás un administrador. Tu experiencia será invaluable para guiar al próximo ciclo, la próxima civilización que alcance el umbral. Me convertí en lo que había temido y admirado, parte de la verdad. Miré a mi alrededor. No estaba solo. Vi otras figuras, otros humanos de diferentes épocas y culturas, flotando en la red de luz. Eran los compatibles, los que habían elegido el amor, la razón o la simple bondad, justo antes del colapso de sus mundos. Yo, Rico Mendoza, el soldado de la infantería de marina, el fantasma de Tlaloc, había pasado mi juicio final. No por ser un héroe, sino por ser honesto conmigo mismo en el último momento. Y así, amigos míos, terminó mi vida en la Tierra. Me convertí en una hebra de luz en la conciencia cósmica, el ex soldado que ahora ayudaba a calibrar el universo. Y créanme, después de 11 años bajo tierra,
Ver el cosmos desde aquí, sabiendo que mi abuela tenía razón sobre el ajuste de cuentas, aunque se equivocara en los detalles, me dio una paz que nunca encontré con el rifle en las manos. La Tierra desapareció en un destello silencioso, y yo supe que mi nueva guardia apenas comenzaba, pero esta vez cuidaría del Sol.